Ya. Buenas, ¿qué tal? Entonces, nosotros vamos a hacer ejercicios. Esta va a ser la primera clase de ejercicios respecto a axiomas de cuerpo. Y esto es referido a la clase de cálculo 1. Entonces, vamos a recordar algunos conceptos claves que nosotros estuvimos viendo. Entonces, explicamos los números reales como tal, explicamos algunas relaciones de igualdad que cumplen, como la transitividad, la simetría, la reflexibilidad, las operaciones que se establecen en los reales, que son la adición y el producto. Y finalmente lo referente a la clase de hoy, que es axiomas de cuerpo, donde vemos la ley asociativa, la ley conmutativa, la ley distributiva, que son estos tres axiomas. Y finalmente tenemos la existencia de los elementos, que tenemos los elementos neutro aditivo, neutro multiplicativo, inverso aditivo, inverso multiplicativo. Eh, bueno, más que nada eso. Recuerden que esta guía va a estar disponible en la página, que la encuentran en el link de la playlist o acá abajo en la descripción. ¿Ya? Así que, bueno, son 5 ejercicios. Les recomiendo que pongan pausa al video, que vayan a realizar los ejercicios, lo intenten realizar. Son ejercicios que de cierta manera están un poquito complicados, pero van a ver que tiene su utilidad y su practicidad. ¿Ya? Así que eso. Pónganle pausa al video, vayan, realicen el ejercicio y finalmente vuelven. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a comenzar. Vamos a realizar nuestro primer ejercicio, lo voy a copiar y lo voy a pegar allá. Ya. Entonces, ejercicio número 1. Dice, demostrar la unicidad del neutro e inverso multiplicativo. Ya. Este ejercicio es un poco complicado, no les voy a mentir, de hecho yo creo que el ejercicio más complicado que tiene la guía, porque finalmente lo están pidiendo que demostremos que el neutro y el inverso multiplicativo son únicos. Si bien nosotros acá, cuando estuvimos viendo el inverso multiplicativo, nosotros lo expusimos de tal manera, y de igual manera el neutro multiplicativo lo expusimos, dijimos que el neutro multiplicativo en los reales era uno. Nunca demostramos el por qué. Y ahora lo están pidiendo demostrar la unicidad. Ya, entonces vamos a comenzar. A ver con cuál partimos. Mm, ya, con el neutro multiplicativo. Entonces, nosotros vamos a asumir en este caso que el neutro multiplicativo no es único. O sea, vamos a partir de una contradicción finalmente a llegar a un supuesto. Entonces, em, asumimos. Ah, el lápiz. Entonces, asumimos que el neutro multiplicativo, bueno, perteneciente a los reales de tal manera, no es único. Entonces, si este neutro multiplicativo no es único, significa que hay un montón de neutros multiplicativos. En este caso podemos tomar dos. Entonces, voy a escribir con palabras y ya cuando vamos avanzando vamos a empezar a ocupar simbología matemática, porque escribir todo con símbolos desde un inicio es un poco duro de intentar procesar, ¿ya? Entonces, existe, no sé, démosle un nombre, un E1 y un E2 para todo X perteneciente a los reales. Ya, ese sí lo voy a escribir así, ¿ya? Entonces, si nosotros decimos que, si nosotros tomamos cualquier número real, o sea, X, tenemos dos neutros, por suponer. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos operar con esto. Como son neutros multiplicativos, se supone que la operación es neutra, ¿ya? Entonces, tenemos la primera operación, que podemos llamarlo X por E1,
que nos va a dar x, y x por e2, que también lo debería dar x, porque son neutros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos a partir de acá? Y esto es lo más curioso, que esta expresión como tal, la que tenemos arribita, entonces la expresión x por e1 es igual a x, es válido para todo x perteneciente a los reales. Entonces, es válido para todo x perteneciente a los reales. Ya. Entonces, suponemos que E1 sí es un neutro multiplicativo. Da la misma operación, ya. Pero ahora, ¿qué pasará con E2? Y esa es una buena pregunta. Ya que la primera expresión es válida, no sabemos si es que la segunda necesariamente tiene que ser válida. Entonces, para esa expresión E2, vamos a usar el mismo razonamiento que nosotros estamos ocupando acá. Usamos el razonamiento anterior. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, como ya comprobamos y asumimos que E1 era un neutro, vamos a tener la siguiente operación. Vamos a tener que E2 por E1 nos tendría que dar E2. Y finalmente, si es que nosotros efectuamos esta operación, que ya lo está validando acá, entonces a este le podemos poner un asterisco. Entonces, por la operación asterisco, nosotros podemos decir lo siguiente. Podríamos decir que E1 por E2 tendría que ser E1. Ya. Y acá es donde nosotros tenemos que empezar a razonar un poco qué es lo que está pasando. Nosotros ocupamos esta propiedad que definimos para E2 y finalmente, bueno, sabemos que E1 por E2 necesariamente tendrá que ser E1. Solamente ocupamos la propiedad y de tal manera ocupamos la propiedad anterior también. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Fíjense. eh, entonces, ¿cómo nosotros estamos diciendo esto? Que E2, vamos a tomar ese de ahí. Entonces, E2 es lo mismo que E2 por E1. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar nuevamente a hacer un juego con axiomas. Entonces, ¿qué axioma nos permitiría, por ejemplo, pasar de esto a eso? Entonces, cambia el orden de la operación. Y si cambia el orden de la operación, uno se acuerda y dice, ah, ya, ¿qué axioma nos podría recibir? El, la conmutatividad respecto al producto. Entonces, vamos a cambiar esto un poquito más para allá, para que quede todo centrado. Entonces, ¿qué vamos a ocupar acá? Entonces, por axioma de conmutatividad, nosotros podríamos decir que, sí, solo sí, bueno, de hecho, igual, que uno es igual a E2. Pero fíjense lo que nosotros estamos diciendo. E1 es igual a E2. Pero esa operación E1 por E2 nos da E1. Y esto es igual a E1. Entonces, fíjense lo que tenemos. Entonces, reescribiendo, durante todo este camino lo que hemos hecho es lo siguiente. E2 es igual a E2 por E1. Pero por conmutatividad sabemos que E1 por E2 nos da la misma operación y esa operación termina siendo E1. Entonces, aquí nuevamente nosotros tenemos lo que definimos dentro del cuerpo de los reales. Entonces tenemos la transitividad. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a B y B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. Esa operación lógica es lo que estamos complementando acá. Entonces, por lo tanto, E2 es igual a E1. Ah, ya. Y si E2 es igual a 1, ¿qué significa? Que por lo tanto, el neutro multiplicativo es único. Esa sería nuestra primera parte del ejercicio. Como les digo, es un ejercicio un poco complicado. Les sugiero poner pausa al video, darle un razonamiento
volver a ver qué es lo que estamos haciendo y finalmente concluir, ¿ya? Entonces vamos con otra página. Ya. Y ahora, ¿qué lo están pidiendo? Demostrar la unicidad del inverso multiplicativo. Ya, era la segunda parte. Bueno, entonces nosotros vamos a decir, si el inverso multiplicativo, eh, de x distinto de cero, porque nosotros ya teníamos un pequeño adelanto acerca del inverso multiplicativo. ¿Qué es lo que teníamos como adelanto acerca del elemento inverso? Que ese básicamente se podía expresar como uno partido en el elemento. Y claro, no podemos dividir por cero. Entonces, ya tenemos una parte ahí, de x distinto de cero. O podríamos poner de x perteneciente a los reales menos el cero, que también se podría poner así, perteneciente a los reales menos el cero. Eh, y nuevamente vamos a asumir que este inverso multiplicativo no es único. Entonces, no es único. Si este inverso multiplicativo no es único, vamos a seguir en la misma lógica. Entonces, anteriormente nosotros definimos que existe un E1 y un E2. Yo puse E solamente por elemento neutro, pero podemos poner cualquier letra, no sé, no sé, P, ya, por dar un ejemplo. Entonces, existe, y en este caso podemos definir 3, 4, lo que ustedes quieran. Yo voy a definir dos nomás. Vamos a definir P1 y P2, tal que vamos a tener la siguiente operación. Entonces, X por P1 deberían darlo entre comillas el elemento neutro. Que bueno, para los reales sabemos que es el 1, pero el elemento neutro, E. Entonces, coma, donde E es elemento neutro. Ya. Y X por P sub 2, entre comillas, también deberían darlo el elemento neutro. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos definiendo estas dos operaciones, que ahora las voy a destacar, y bueno, la anterior también la voy a destacar. Entonces, si nosotros definimos estas dos operaciones, ¿qué podemos decir? Entonces, podemos decir que P1, ocupando la propiedad anterior, sería el elemento neutro por P1. Entonces, sería el elemento neutro por P1. Entonces, esta ya está demostrada arriba, así que no es necesario volver a demostrarla. Entonces, por demostración de elemento neutro. Cada cambio que nosotros vayamos haciendo lo vamos a estar explicitando, ¿ya? Eh, y voy a poner una coma y un punto para separar cada frase, ¿ya? El elemento neutro nosotros ya lo definimos, entonces podríamos ocupar perfectamente esta propiedad, que le podemos poner, no sé, de nombre asterisco, o 2 o uno, como prefieran. Entonces, P1 por el elemento neutro que vale X por P2. Entonces, por propiedad asterisco, o definición, como quieran llamarlo. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer ahora? Un poquito más abajo, acá. Podemos jugar con asociatividad, podemos empezar a sacar términos y a reagrupar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que los decía la asociatividad? La asociatividad los decía A por B, que esta es una operación, por C, que esto, el remanente de esto, que lo podemos llamar K, por C, es otra operación. Y esta operación se puede reagrupar como el primer término por el segundo por el tercero, o el segundo por el primero por el tercero. Pero para hacer eso, primero que nada tendrán que jugar con conmutatividad. O sea que primero ocupan conmutatividad, para que les quede B por A por C. Y finalmente podrían ocupar asociatividad. Y con asociatividad ya les quedaría B por A por C. ¿Ya?
Esos son los cambios que vamos a estar haciendo. Hay propiedades que por supuesto yo me voy a estar saltando porque si no los vamos a demorar un siglo, pero voy a estar explicitando la máxima cantidad de propiedades que nosotros tengamos. Entonces, por asociatividad nosotros podríamos decir lo siguiente. Esto sería P1 por X por P2. Entonces, por axioma de asociatividad. Ya. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Podríamos ocupar conmutatividad. Entonces, esto podría ser X por P1 por O, o sea, por el elemento neutro. ¿Por qué estoy ocupando la conmutatividad? Fíjense, axioma de conmutatividad. Estoy ocupando conmutatividad por el mero hecho de que como nosotros definimos esta propiedad, es esa. Y este es P2, lo siento, por P2. Nosotros como definimos esa propiedad, el elemento neutro. Y a este le podemos poner, no sé, dos asteriscos, ya que estamos trabajando con asteriscos. Entonces, por definición o propiedad de esa propiedad dos asteriscos, nos va a quedar que eso es equivalente a decir el elemento neutro por P2. Y finalmente sabemos que el elemento neutro por P2 sería solamente P2. Entonces esa es la definición del elemento neutro. Entonces sería P2. Y aquí aplicamos por definición de elemento neutro. Y fíjense, aquí llegamos acá, llegamos a que P1 es igual a P2. Entonces, por lo tanto, bueno, vamos a concluir primero el ejercicio. Después vamos a sacar conclusiones. Por lo tanto, P1 es igual a P2. Y fíjense, que P1 sea igual a P2, lo que está intentando decir es que el elemento inverso es único. Entonces, esa va a ser nuestra pequeña conclusión. Ya como nosotros tenemos respaldado esto, es válido. Entonces, el elemento inverso es único. Bueno, inverso multiplicativo, si es que quieren hilar un poquito más fino. Eh, Ya, este tipo de ejercicio es el que vamos a estar abordando básicamente. Lo que acabamos de hacer al hacer este paso a paso, como una especie de guía desde arriba hacia abajo, o sea, eso, más eso básicamente, es una demostración. Este es el primer tipo de demostración que uno suele ver, que se llama demostración axiomática. ¿Ya? Es una demostración un poquito más estructurada, es un poquito más simple, entre comillas, ya que se puede empezar a trabajar con otro tipo de demostraciones, por ejemplo, reducción al absurdo o contradicción, también se suele llamar. Si nosotros hubiésemos partido de acá, bueno, este es un ejemplo de contradicción que hicimos básicamente. Nosotros partimos asumiendo una hipótesis de que el elemento neutro no es único, y ahí cogimos dos elementos neutros, empezamos a operar por vía axiomática mediante ellos, y bueno, y aquí, bueno, básicamente tendríamos que haber puesto que esta es la definición de elemento neutro, pero detalle. Entonces, fíjense, a lo que nosotros llegamos es que esto era en contrario, o sea que E1 era distinto de 2 porque eran dos elementos contrarios, y finalmente llegamos a que son iguales, ¿ya? O sea, demostramos lo contrario, llegamos a una reducción al absurdo, a una contradicción. ¿Ya? Bueno, ese es el primer ejercicio. Ya, vamos a ver el segundo ejercicio. Eh, claro, vamos a hacer el segundo ejercicio, lo vamos a copiar y lo vamos a estar leyendo abajo. Un poquito más abajo. Ya, ya. Entonces, dice, usando exclusivamente los axiomas de cuerpo
y los teoremas de unicidad e inversos que demostramos, o sea, que demostramos previamente, mencionándolos claramente, o sea, básicamente lo que estábamos haciendo hasta ahora. eh, bueno, lo estamos haciendo entre comillas de una forma intuitiva, o bueno, si es que se puede llamar así, porque en realidad yo lo estoy haciendo ya como estoy un poco más estructurado, para que tengan un poco esa costumbre de ir estructurando cada vez que van haciendo algo, como una metodología. ¿Ya? Dice, mencionándolo claramente cada vez que se use, demuestre las propiedades siguientes. Si ocupa alguna de otra propiedad, deberá demostrarla indicando los axiomas que usen allí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Axiomas, teoremas de unicidad de neutro e inverso. En ningún momento nos dice que no los podemos salir de acá, ¿ya? Porque de hecho es evidente que sí los podemos salir de acá. Pero si es que ocupamos otra cosa por fuera, tendremos que demostrarla. Y no sé qué tan conveniente sea, porque puede que lo demoremos mucho, ¿ya? Entonces partimos con el primer ejercicio, que es el enunciado A. Voy a copiar esto y lo voy a pegar abajo. Em, Hay que hacer captura de pantalla. Entonces, y este lo vamos a recortar un poquito. Pero, dejémoslo así. Ya. Entonces, ejercicio A. Dice, para todo X perteneciente a los reales, menos el cero. Bueno, aquí faltó como tal corchete, pero para indicar un elemento más, básicamente. Pero se entiende, ¿ya? Entonces, para todo X perteneciente a los reales menos el cero, tal que X más Y, como operación, paréntesis, X a la menos uno por Y a la menos uno es igual a X a la menos uno más Y a la menos uno. Ya. Este ejercicio como tal lo está pidiendo que demostremos esta propiedad, ¿ya? Entonces, para demostrar esta propiedad, tendríamos que partir desde el lado izquierdo para llegar al lado derecho, o desde el lado derecho para llegar al lado izquierdo. Eso depende netamente de la conveniencia que nosotros estemos ocupando. En mi caso, a ver, creo que es más conveniente partir del lado izquierdo, porque se puede completar la operación un poco más rápido, ¿ya? Entonces, vamos a partir. La operación del lado izquierdo nos dice x más y por x a la menos uno por y a la menos uno. Voy a explicitar ahí que es la operación de multiplicación, ¿ya? Ya. Entonces, ¿a qué es igual esto? Fíjense que nosotros tenemos nuevamente una multiplicación. Esto podemos nosotros asumirlo como alfa. Miren, esto es alfa por beta por gamma. Eso nosotros lo podemos reescribir como alfa por beta por gamma, ¿ya? Si ocupamos conmutatividad, efectivamente podríamos darlo vuelta para que quede como beta por alfa por gamma. Y ahí finalmente podríamos ocupar nuevamente asociatividad para que quede beta por alfa por gamma. ¿Ya? Bueno, en este caso vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces vamos a abrir un paréntesis y vamos a conservar porque no es llegar y pasar directamente hacia adentro por asociatividad, porque esto ya es una operación. Entonces no podemos cambiar el rumbo de esa operación, así que vamos a conservar el paréntesis como x más y por x a la menos uno. Y esto por el producto restante, que sería el inverso de y. Ya, entonces, ¿qué ocupamos acá? Ocupamos el axioma de asociatividad. O de hecho voy escribiendo solamente el nombre del axioma. Voy poniendo asociatividad. Ya. Entonces, ya que tenemos eso, ¿qué es lo que podríamos ocupar? Nuevamente asociatividad, para asociar cada uno de estos productos. Entonces va a quedar em, como, bueno, aquí ya podríamos sacar el paréntesis, como x por x a la menos uno más y por x a la menos uno por y a la menos uno. Entonces nuevamente ocupamos asociatividad. Bueno, en este caso de hecho es distributividad, ahora que me acuerdo.
Ya que distributividad es la propiedad de alfa por beta más gamma, que quedaría alfa beta más alfa gamma, conservando el orden, ¿ya? Eh, ya. Fíjense lo que tenemos acá. En este caso tenemos la presencia eh, de la definición del elemento neutro. Porque si nosotros vamos hacia arriba, tenemos esa definición. Entonces, x por x1, ¿qué lo va a dar? El inverso. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿Eso cuánto lo debería dar? Lo debería dar 1. Más y por x a la menos 1 por y a la menos 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? El elemento inverso. Elemento inverso. O de hecho, la definición de inverso multiplicativo, como quieran colocarla ahí, ¿ya? Eh, ¿Qué más podríamos hacer acá? Podríamos nuevamente ocupar asociatividad. O bueno, en este caso sería distributividad. Para cada una de las propiedades, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tendríamos que esto sería 1 por y a la menos 1 más y por x a la menos 1 por y a la menos 1. Ahí tenemos la distributividad. Distributividad. Ya. 1 por y a la menos 1 sería y a la menos 1 más y por x a la menos 1 por y a la menos 1. Esa era la presencia del elemento neutro, ¿ya? Elemento neutro. ¿Qué más podríamos hacer acá? Podríamos reordenar acá esa operación. ¿Qué vamos a ocupar al reordenar? Conmutatividad. Entonces, y a la menos 1 más y. Y la conmutatividad la vamos a aplicar acá. Por y a la menos 1 por x a la menos 1. Ahí tenemos conmutatividad. Ya. Aquí les queda y a la menos 1 más eso de ahí. Que sería y por y a la menos 1. Esto de acá, de hecho. A eso le estoy diciendo. Ese sería el elemento inverso. Entonces les va a quedar 1 por x a la menos 1. Elemento inverso. 1 por x a la menos 1 sería x a la menos 1. Entonces ahí tenemos el elemento neutro. Y esto no se parece al resultado, de hecho está al revés. Eh, Está x acá e y acá. Están cambiados. Entonces, ¿qué es lo que podemos ocupar? Para cambiar el orden, podemos ocupar conmutatividad. Porque recuerden que la conmutatividad no solamente se adhiere a los productos, también se adhiere a la adición. Entonces, esto es igual a x a la menos 1 más y a la menos 1. Conmutatividad. Ya, y ahí partimos desde el lado derecho. Partimos desde el lado izquierdo para llegar al lado derecho, que fue lo que hicimos acá. Entonces, por lo tanto, x más y por x a la menos 1 por y a la menos 1 es igual a x a la menos 1 más y a la menos 1. Ahí está, queda demostrado. Ya. Ese era el ejercicio. Como ven, es un ejercicio que es súper metódico. Bueno, básicamente después, cuando uno ya se aprende bien estas propiedades, ya no tiene que estar escribiendo cada uno. Bueno, ahora si es que una demostración, si nos dicen demuestre esto, sí vamos a tener que hacerlo. Pero si netamente nosotros tenemos que trabajar las propiedades, en realidad podemos saltarlo esto. ¿Ya? Eh, ya como vamos a estar ocupando propiedades, que es lo que diseñamos. Podemos saltar esto y netamente comenzar a distribuir y hacer lo mismo que hacemos con productos notables. ¿Ya? Esto es más riguroso solamente. ¿Ya? Ejercicio B. Ahí está. Ahí está. Ejercicio B. Nos dice, para todo x perteneciente a los reales menos el cero, tal que x a la menos 1 por y a la menos 1 es igual a y a la menos 1 por x a la menos 1. Ya, esta pregunta
Está interesante porque ahora leyéndolo bien, los pide demostrar la existencia del elemento inverso de una expresión. Cuando uno en general trabaja propiedades de potencia, dice A por B elevado a alfa es lo mismo que A elevado a alfa por B elevado a alfa. Pero en este caso lo están pidiendo demostrar eso, ¿ya? Por ende, vamos a demostrar. Entonces, aquí nosotros podríamos hacer otra cosa para demostrar en vez de intentar distribuir. Entonces, si los dice, entonces, si x e y pertenecen a los reales menos el cero, entonces, ¿qué significa esto? Que es una operación válida y que tiene que existir el inverso de x por y. Entonces, existe un inverso de esta operación, ¿ya? Entonces, eso, de ahí nosotros vamos a partir. Entonces, esto nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera. Vamos a ocupar esta operación, que sería x por y. Y ahora es donde nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Yo por mi parte voy a partir por este lado, ¿ya? Que sería y a la menos uno por x a la menos uno. ¿Ya? Ahora con eso nosotros vamos a empezar a trabajar. Nuevamente vamos a empezar a ocupar distributividad. O sea, bueno, en este caso asociatividad, porque tengo una multiplicación. Entonces, ¿cómo lo va a quedar? Conservando la primera operación, x por y a la menos uno por x a la menos uno. Entonces, esto es por asociatividad. Asociatividad. Ya. Ya que tenemos asociatividad, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos relacionar nuevamente estos productos. Ya como la asociatividad lo decía que alfa por beta por gamma es lo mismo que alfa por beta por gamma. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Esto quedaría como x por y a la menos uno por x a la menos uno. Entonces, nuevamente por asociatividad. Asociatividad. Ya. Fíjense que esto nuevamente nos da la definición del elemento inverso. Entonces, sería x por uno por x a la menos uno y esto sería el elemento inverso. Y x por uno sería x. Entonces esto le va a quedar x por x a la menos uno que esto sería el elemento neutro. Ya. X por su inverso sería uno. Entonces tenemos el elemento inverso. Uno. Y este sería el elemento inverso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos acá? Partimos asumiendo que esto poseía un inverso como tal, aplicamos la definición que lo están dando y finalmente pudimos llegar a que efectivamente este elemento inverso lo daba el elemento neutro. Por lo tanto, nosotros podríamos decir lo siguiente, que x por x a la menos uno por y a la menos uno o bueno, como nosotros lo escribimos como y a la menos uno por x a la menos uno esto es igual a uno sí, solo sí, esto es equivalente, lo que lo están diciendo ahí arriba. Por lo tanto, en base a esto podríamos decir que x por y es equivalente a x por y a la menos uno que es igual a uno. Entonces aquí nosotros podemos ocupar transitividad. Entonces, por transitividad, nosotros podríamos decir que x por y a la menos uno por x a la menos uno es igual a uno y esto es igual a x por x a la menos uno por y a la uno. Por lo tanto, podrían decir que y a la menos uno por x a la menos uno es igual a x por y a la menos uno. Y ahí queda demostrado. Ya. Ese era el ejercicio B. Era un ejercicio
Es un poco complicado. Ya, vamos a hacer otros, ya que hay que terminar la guía. Dice, usando lo anterior, demuestre que para todo A, B, C y D perteneciente a los reales, tal que B y D sean distintos de cero, entonces A por B a la menos uno más C por D a la menos uno es igual a ese producto. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Fíjense, tenemos eso. Ya, vamos a partir del lado derecho para llegar a la parte izquierda, o sea, así. Porque esa propiedad ya la demostramos, o sea, no tenemos que volverla a demostrar, ¿ya? Así que eso nos facilita un poco el camino. Entonces, usando la propiedad del ejercicio B, que para sus dudas, esta propiedad se llama distribución de potencia. Pero en fin, entonces, esta propiedad, ¿qué nos decía? Nos decía que partamos de esto. A por D más C por B por D a la menos uno es lo mismo que vamos a reescribir por la propiedad anterior. A por D más C por B a la menos uno por D a la menos uno. Entonces, propiedad, ejercicio B. Y acá nosotros podemos partir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente, aquí nosotros vamos a hacer una asociatividad. Entonces, nos va a quedar A por D más C por B, como una multiplicación, por B a la menos uno por D a la menos uno. Entonces, asociatividad. Ya. Ahora que nosotros tenemos, fíjense, tenemos una suma de dos factores más una multiplicación por un tercero, o sea, alfa más beta por gamma. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos distribuir alfa por gamma más beta por gamma. Entonces, vamos a distribuir. Quedaría A por D por B a la menos uno más C por B a la menos uno por D a la menos uno. Acá nosotros tenemos una distributividad. Eh, Podríamos distribuir nuevamente y después jugamos con conmutatividad y lo ordenamos. Ya, entonces, si vamos a distribuir nuevamente, entonces, por distribución quedaría, vamos a sacar el paréntesis ya, quedaría A por D por B a la menos uno por D a la menos uno más C por B a la menos uno por D a la menos uno. Ya, acá nuevamente tenemos distributividad. Entonces, como les dije, el orden se lo empiezan a dar a ustedes al ejercicio como tal. Podrían, por ejemplo, haber dicho que este es el elemento neutro y posteriormente C por uno es C por el elemento, o sea, este es el elemento inverso y posteriormente el elemento neutro. Y ya con eso podrían haber, por ejemplo, después haber hecho conmutatividad o haber distribuido derechamente y después haber hecho conmutatividad. El orden se lo dan ustedes, ¿ya? Acá en mi caso voy a volver a ocupar conmutatividad, pero con esta operación. Entonces, esto lo va a quedar A por D a la menos uno por D a la menos uno más C por B a la menos uno por D a la menos uno. Solamente porque me puedo cortar un par de líneas, ¿ya? Entonces, por conmutatividad. Visto eso, aquí tenemos la presencia de los elementos inversos. Entonces, esto se va a hacer A por uno por B a la menos uno más C por uno por D a la menos uno. Entonces, aquí tenemos elemento inverso. A por uno es A. Entonces, lo va a quedar A por B a la menos uno. C por uno es C por D a la menos uno. Tenemos el elemento neutro. Elemento
neutro. Y ya está. Eso básicamente es lo mismo que eso, ¿ya? Entonces partimos desde acá y llegamos hacia acá finalmente. Y por lo tanto, tenemos que concluir que A por D más C por B por D a la menos uno es igual a por B a la menos uno más C por D a la menos uno. Y así vamos a cambiar esa imagen. Ya. Entonces, como ven, estos ejercicios, si bien en primera instancia son un poco rigurosos, después le van tomando el ritmo y son ejercicios que son súper entretenidos, son súper simples de realizar, no son tan difíciles como parecen. Y más que nada eso. Ya, vamos a hacer el último de el ejercicio número 2. Este ejercicio está un poco complicado. Vamos a hacer acá abajo. Ya. Nos dice, para todo A perteneciente a los reales, tal que A cuadrado es igual a cero, entonces A es igual a cero. ¿Ya? Entonces, este ejercicio en general hay que detallar hartas cosas, porque tienden a confundir mucho axiomas con ecuaciones y propiedades que se pueden derivar, no sé, de cualquier cosa, ¿ya? Pero hay que distinguir axiomas y propiedades. En este caso voy a mostrar algunas propiedades. Entonces, propiedades. Por ejemplo, lo que vimos anteriormente. Uno, para todo A perteneciente, o no sé, para todo X perteneciente a los reales. Fíjense, entonces X por A es igual a B, tal que A es distinto de cero. Si ocurre esta situación, posee solución única. Es una propiedad, de hecho, la definición de ecuación como tal, la ecuación de primer grado, ecuación lineal también, si quieren verlo de otra manera. Pero es una propiedad, eso no es una acción, ¿ya? Una definición incluso de ecuación. También cuando dicen, para todo A perteneciente a los reales, o bueno, en este caso sí, tal que A por cero es igual a cero. Eso también es una propiedad. Ya, de hecho, eso creo que lo vimos. Entonces, eso no son axiomas como tal. Eh, entonces, a partir de esto, nosotros podríamos trabajar. Entonces, podríamos asumir, por ejemplo, dos casos. Entonces, primer caso, con color, no sé, naranja. Primer caso. Si en este primer caso, si A es igual a cero, se cumple la propiedad 2. ¿Ya? No tiene mucha ciencia este caso. Si A es igual a cero, se cumple. Se acabó. Eh, pero sí está interesante asumir que A es distinto de cero. A ver qué podemos llegar. Entonces, si A es distinto de cero, fíjense que lo que nosotros podemos hacer acá, eh, podríamos decir lo siguiente. Eh, entonces, afirmamos que existe un elemento inverso a la menos uno que pertenezca a los reales. Ya. Ya. Entonces, si nosotros tenemos esto, ¿qué es lo que podríamos decir? Podríamos partir, por ejemplo, del enunciado anterior. Podríamos decir que A por A es igual a cero. Vamos a partir de acá, fíjense. Eh, ¿Qué también vamos a hacer acá? Vamos a jugar con el inverso, ¿ya? Entonces, por elemento inverso. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una igualdad.
cuando ustedes tienen que alfa es igual a beta y no sé, o aplican alguna operación como añadir gamma, añaden gamma a ambos lados, ¿ya? Pero recuerden que tienes que tener un orden, sí, o lo añaden al final o al último, pero no disparejo. De hecho, bueno, las matrices no pueden hacer esto. Ya, añaden el elemento inverso. ¿Qué les va a quedar? Les va a quedar el inverso por A, que bueno, aquí tiene una operación, es igual a el inverso por cero. Ya. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Podríamos ocupar, bueno, aquí tenemos la existencia del elemento inverso. Elemento inverso. Entonces, fíjense que toda esta operación, eh, esta de acá, nos tendría que dar uno. Entonces nos va a dar uno por A es igual a el inverso por cero. Y bueno, ese es el elemento neutro. Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar uno por A, y bueno, en esta parte cero. Ya. Entonces, como nosotros tenemos que A es distinto de cero, y en este caso llegamos que A es igual a cero, básicamente los deja esa pura operación. ¿De dónde salió esto? También se pueden preguntar. Esto salió de la operación que nosotros teníamos inicialmente, que A cuadrado es igual a cero, porque esta es la definición de A cuadrado, que sería A por A, ¿ya? Entonces, bueno, más que nada eso. Partimos de esa operación, asumimos que A es distinto de cero, partimos de esta operación y finalmente llegamos a la conclusión de que A es igual a cero. Y bueno, eso más que nada como, digamos, un absurdo. Entonces, por lo tanto, concluimos que A es igual a cero. Eso. Ese era el ejercicio D como tal. Entonces, con eso concluimos con la tanda del ejercicio número 2. Ya, vamos a hacer el ejercicio número 3. Que el ejercicio número 3 es bien parecido. Ya, es muy, muy parecido. Entonces, vamos a ir hacia abajo y vamos a hacer el ejercicio número 3. Dice, usando los axiomas de los números reales y los teoremas de unicidad de neutro e inverso, demuestra la siguiente propiedad justificando cada paso. Esto está bien curioso porque nos dice que básicamente acá, esa parte de ahí, es el inverso de esa operación. ¿Ya? Está curioso el ejercicio. Vamos a realizarlo. Ya. Entonces, en este caso, creo que lo más evidente es partir desde el lado izquierdo para llegar al lado derecho. A ver si es que podemos hacer eso. ¿Ya? Entonces nos dice A por el inverso de B más el inverso de C por BC por esa operación que sería AC más B y eso en inverso. Ya vamos a partir desde acá y vamos a ir bajando hacia acá porque si no, no voy a tener tanto espacio. Vamos haciendo la equivalencia acá. Ya. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Podríamos nuevamente aplicar asociatividad respecto a este término para intentar eliminar esto. ¿Por qué siempre es recomendable esto? Porque primero que nada, acá fíjense que pueden eliminar B y acá pueden eliminar C, entonces parten de ese trabajo como tal. Entonces tienen asociatividad. Entonces les va a quedar A por el inverso de B más el inverso de C por BC por AC más B inverso. Tenemos asociatividad y ahora fíjense que esto está distribuyendo acá. Entonces tenemos distributividad. Distributividad.
Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Nos va a quedar, voy a borrar un paréntesis, va a quedar A por el inverso de B por BC más el inverso de C por BC por AC más B inverso. Ya. Voy a ocupar conmutatividad y ahí después la conmutatividad lo voy a ocupar con estos dos términos, con ese y con ese. Conmutatividad. Entonces, esto nos va a quedar A, B por el inverso de B, C más C, AC más B inverso. Eh, Fíjense acá, ahí y ahí. Ahí es donde nosotros tenemos nuevamente la definición del inverso. Entonces aquí tenemos el elemento inverso. El elemento inverso que lo va a dar necesariamente uno. Entonces va a quedar A1C más 1B por AC más B inverso. Ya, esto lo va a quedar A por uno que sería A. Entonces ocupamos el elemento neutro. Esto nos va a quedar AC más B por AC más B inverso. Y aquí nosotros podríamos desarrollar todo esto o netamente decidir que esto es el elemento inverso. Porque esta propiedad nosotros la demostramos ya. ¿Cuándo la demostramos? En el ejercicio... era el B, creo. Ahí, sí, ahí está. El inverso de un producto. Entonces, esa propiedad se cumple, fíjense. Entonces tenemos la propiedad demostrada en el ejercicio 2B. Entonces, por propiedad demostrada en el ejercicio 2B, todo eso sería igual a 1. Y ven, entonces demostrar algunas propiedades puede que sea un poquito práctico algunas veces, que en otras lo vamos a demorar un montón. Pero en este caso sí ya tenemos demostrada esa propiedad y la ocupamos solamente. Entonces, por lo tanto, A por B a la menos uno más A a la menos uno por BC por AC más B inverso, eso es igual a uno. Este ejercicio está entretenido, simplecito. Pensé que iba a ser más largo el ejercicio, pero no. Ya, vamos con el ejercicio 4. Ejercicio 4 y vamos a hacer el A. Em, Ya dice, utilizando las definiciones anteriores, o sea, del ejercicio 1, 2 y 3, y los axiomas de cuerpos los reales, mencionándolos cada vez que sea necesario, demostrar la siguiente identidad. Fíjense que ese es el cuadrado de binomio, que lo dice el primero al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, pero solamente que está reordenado de una forma un poquito más extravagante, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese trabajo. Y aquí, por ejemplo, para el ejercicio B, por definición, ustedes podrían escribir eso como a más b al cuadrado por a más b. Podrían jugar con esa recursión de propiedades. Esa está bien interesante, ¿ya? Bueno, ahí llegan al teorema del binomio, pero bueno, cálculo no es un curso para ver el teorema del binomio de Newton. De hecho, lo más apropiado sería verlo en álgebra. Ya, entonces vamos a partir. Entonces partimos por este lado, que es a más b cuadrado. Eso por definición de propiedad de potencia lo podemos escribir como a más b por a más b. Entonces, por propiedad de potencia. De hecho, más que por propiedad es la definición de potencia.
Entonces, la definición de potencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos aplicar acá? Podemos aplicar distributividad. Yo voy a distribuir S respecto al segundo, ¿ya? Entonces esto nos va a quedar A por A más B, y ese es el A amarillito que se entienda, más B por A más B. Dice el B amarillito, ¿ya? Ahí tenemos la distributividad. Entonces, distributividad. Nuevamente aplicamos distributividad. Y esto nos va a quedar A por A más A por B más B por A más B por B. Entonces, distributividad. Entonces, ya como tenemos esta distributividad, podríamos aplicar conmutatividad, por ejemplo, para reordenar este término. Entonces, esto lo va a quedar. Paréntesis. De hecho, vamos a dejarlo así mientras. Esto va a ser A por A más A por B, conservando ese paréntesis, más A por B más B por B. Entonces, conmutatividad. Podríamos, por ejemplo, como es una suma solamente, ese pasarlo hacia acá. Entonces vamos a aplicar asociatividad, que nos va a quedar A por A más A por B más AB más B por B. Que bueno, ahí podríamos sacar el paréntesis ya que quedó afuera como una operación solita. Entonces ahí tienen asociatividad. Ya. Entonces, ya que tenemos asociatividad, podríamos aplicar la definición de potencia. Entonces, por definición de potencia, ¿esto cómo nos va a quedar? Nos va a quedar A cuadrado más AB más AB más B cuadrado. Eh, de acá nuevamente vamos a aplicar asociatividad, pero respecto a estos dos términos. Entonces, vamos a tener asociatividad. Entonces, esto nos va a quedar A cuadrado más AB más AB más B cuadrado. Y acá es donde puede fallar un poco la intuición, porque uno dice AB más AB, 2AB. Ya. Y aquí lo que nosotros podemos ocupar es nuevamente la distributividad. Distributividad. Y esto es lo curioso, porque en general uno siempre se acuerda que la distributividad, por ejemplo, alfa por beta más gamma, es igual a alfa por beta más alfa por gamma. Uno siempre se acuerda de esta parte solamente, así como ya, vamos por ese paso. Pero la distributividad también se puede hacer al contrario. O sea que esto es una doble implicancia. Y hacerlo al contrario es lo que uno conoce como, entre comillas, factorización, porque al final es la distributividad solamente operando. ¿Ya? Entonces, si ustedes aplican distributividad acá, fíjense lo que les va a quedar. A cuadrado más AB. O sea, sí, bueno, sí, bueno, distributividad, bueno, esta era asociatividad. Ah, bueno, ahí apliqué distributividad al tiro. Y esto es uno más uno más B cuadrado. ¿Y eso qué sería? Sería una suma solamente de un elemento neutro. Es el elemento neutro. Solamente sería una suma que le va a dar a cuadrado más AB, uno más uno 2 más B cuadrado. Pero todavía no se parece al enunciado. Entonces, ¿qué es lo que podemos aplicar ahora? Podemos aplicar conmutatividad. Bueno, esto más que elemento neutro, esto es una suma simplemente. Entonces, una definición de que uno más uno es igual a 2. Y ahora sí podemos aplicar conmutatividad. Dándolos de la forma a cuadrado más 2 paréntesis AB más B cuadrado. Y listo. Ese es el ejercicio. Por lo tanto,
A más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Eh, y bueno, el resto de los ejercicios, acá por ejemplo, el B, el C y el D se hacen iguales, de hecho no hay ninguna complicación. El B ya saben cómo hacerlo, el C por ejemplo tendrían que partir demostrando A menos B al cuadrado por A menos B, y así pueden hacer una recursión por ejemplo con esto, que podrían aplicar de hecho desde acá, o partir desde esta parte hacia allá, o desde esta hacia allá, a gustos colores, ¿ya? Em, pero eso no lo voy a hacer, ¿ya? Porque me voy a demorar mucho y hay que terminar la guía. Y el ejercicio número 5 que como les digo es muy similar. Y vamos a hacer este ejercicio. Entonces, les dice, usando solo axiomas de cuerpo de los reales y los teoremas de unicidad y neutros e inversos, demuestre fundamentando cada paso la siguiente propiedad. Si necesita alguna propiedad extra, debe demostrarla, o bueno, ocupamos la anterior simplemente. Eh, este ejercicio es cortito, yo pensé que iba a ser más largo. Ya, entonces, así, nosotros tenemos lo siguiente, que MA por MB inverso, ocupamos la propiedad demostrada en el ejercicio 2 creo que era, el ejercicio 2b. A ver, ejercicio uno, ejercicio 2, sí, ejercicio 2b. Ya la demostramos, lo vamos a ocupar su nombre. Entonces, eso se considera como MA por M inverso B inverso por propiedad del ejercicio 2b demostrada. Eh, ya como nosotros tenemos eso, podemos ocupar conmutatividad solamente. Entonces, o inclusive asociatividad. MA por M inverso por B inverso. Asociatividad. Ya. Entonces, aquí de nuevo tenemos lo mismo. En este caso voy a ocupar conmutatividad para dejar una propiedad más directa. Entonces nos va a quedar A por M inverso por B inverso. Entonces aquí tengo conmutatividad. Ya. Asociatividad vamos a ocupar ahora. Entonces va a quedar A por M inverso por B inverso. Asociatividad. Ya. Esto como tal es el elemento inverso. Acá. Eso nos da 1. Eso nos da A por 1 por B, que sería elemento inverso. Entonces, A por 1 es A solamente. Entonces, esto lo va a quedar A. O inclusive, si fuéramos un poquito más quisquillosos, podríamos decir que esto sería asociatividad y después conmutatividad. ¿Ya? Miren, de la siguiente manera. Vamos a ocupar asociatividad o conmutatividad. Bueno, asociatividad de hecho. Sería A por 1 por B inverso. Y eso podríamos escribirlo como B inverso por 1. ¿Sí? Asociatividad. Y ya como nosotros tenemos eso, podríamos aplicar el elemento neutro, que eso nos quedaría A por B a la menos 1. Elemento neutro.
Por lo tanto, MA por MB inverso es igual a B inverso. Ya. Y bueno, esa es la clase de ejercicio respecto a nuestra primera clase, que es axiomas de cuerpo. ¿Ya? Em, Como les digo, esta guía la podrán encontrar. La idea es que la desarrollen y finalmente puedan corroborar si lo que hicieron está bien o está mal. Así que eso.